Antes de entrar al tema de la ciencia, es pertinente hablar sobre el contexto del siglo XIX. A pesar de la Revolución Francesa, algunas estructuras monárquicas todavía persisten en Europa. En este siglo se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico. Veremos tensiones entre Europa, Asia y África en materia de guerras, comercio y ocupación territorial. Varios países de América Latina se independizan, entre ellos México, Perú y Brasil. El siglo XIX fue uno lleno de expansión colonial europea, movimientos independentistas y tensiones políticas. El siglo XIX fue muy fructuoso para la ciencia. Observaremos un gran progreso en las tecnologías y descubrimientos en las disciplinas científicas como las matemáticas, la física, la química, los estudios sobre la Tierra y la biología. Hubo un avance rápido en la invención de nuevos instrumentos que permitieron un desarrollo en los métodos de experimentación. Estas condiciones resultaron en una revolución científica donde veremos innovaciones cuya influencia sentimos hasta la actualidad. El descubrimiento del electromagnetismo, el planteamiento de las primeras teorías atómicas, las primeras teorías de la evolución, el nacimiento de la genética y el uso de energía como herramienta. En la década de 1801 a 1810 tenemos muchos avances importantes en los terrenos de la química, física y tecnología. En la química está John Dalton, que fue la primera persona en describir toda la materia en términos de átomos. En su libro Un nuevo sistema de filosofía química establece que toda la materia está hecha de átomos, indivisibles. En la física está Wilhelm Ritter, quien descubre la radiación ultravioleta. Y en la tecnología está Nicholas Appert, que descubrió cómo detener la fermentación de los alimentos. Llamó a este proceso apertización. Primero empezó usando frascos de cristal hasta que los reemplazó por latas de hojalata. También hubo un avance muy importante en el terreno de las ciencias de la vida y la medicina. Jean-Baptiste de Lamarck escribe Filosofía zoológica. Esta es la primera gran teoría de la evolución previa a la de Darwin. La diferencia entre las teorías de Lamarck y de Darwin es que la primera buscaba explicar por qué las antiguas especies se habían extinguido, mientras que la segunda se concentró en el mecanismo de aparición de las nuevas especies. En la década de 1811 a 1820 veremos las primeras locomotoras de vapor. La primera locomotora de vapor fue la South Wales, construida en 1803 por Richard Trevithick. La primera locomotora de vapor puesta en servicio comercial fue la Puffing Billy, que funcionó hasta 1864. El danés Hans Christian Ørsted realizó por azar los primeros experimentos que llevarían al descubrimiento del electromagnetismo. La electricidad pasó en menos de 20 años desde el inicio del siglo a tener aplicaciones técnicas e industriales. En la astronomía tenemos a Pierre-Simon de Laplace, quien formuló la teoría de los errores con la que se pudieron comprender fenómenos antes considerados fruto del azar. Según Laplace, si se conoce el estado del universo en un momento determinado, su pasado y su futuro se vuelven accesibles a las leyes de la mecánica. Se mira en la naturaleza a partir de ese momento un encadenamiento de causas y efectos. En medicina, René Théophile Hyacinthe Laennec inventó el estetoscopio. Tuvo la idea al ver cómo un niño acercaba la oreja a una viga para escuchar señales que otro le hacía en el extremo contrario. Y en la tecnología vemos la invención del metrónomo. En la década de 1821 a 1830 tenemos avances significativos en las áreas de tecnología, física, ciencias de la Tierra y ciencias de la vida. En el área de tecnología tenemos la primera vía férrea destinada a transportar materiales y pasajeros, construida por George Stephenson. Y el francés Nicéphore Niepce tomó la fotografía más antigua conocida hasta hoy. Dicha fotografía es del año 1826. En la física, Ampère publica su obra titulada Memoria sobre la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos deducida únicamente de la experiencia, en donde sienta las bases de la teoría de la termodinámica y brinda un vocabulario de la electricidad. En cuanto a las ciencias de la Tierra, a partir de las obras de Georges Cuvier tituladas respectivamente Investigaciones sobre las osamentas fósiles y discurso sobre las revoluciones del planeta, se funda la paleontología, la ciencia que estudia el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. En lo que concierne a las ciencias de la vida, Jean-Baptiste Dumas y Jean-Louis Prévost
Publican sus observaciones sobre la fecundación y el desarrollo basados en la noción de la epigénesis, según la cual el nuevo ser no está preformado en el óvulo, sino que se forma poco a poco. Otro avance notorio es el de Saint-Hilaire, quien perfecciona la anatomía comparada. Él propuso que todos los animales, vertebrados e invertebrados, tenían la misma organización anatómica aunque pareciera distinta según cada organismo. Esto corroboraba la teoría idealista de Goethe, según la cual todo el reino animal es la expresión de un prototipo ideal. También se realizaron importantes avances en la zoología para el estudio de las especies animales a partir de las nociones de homología y analogía. A continuación, en la década de 1831 a 1840, también vemos avances notables en la tecnología, así como en el área de química, matemáticas y física, en las ciencias de la Tierra y en las ciencias de la vida. En la tecnología, Faraday abre el camino hacia la revolución tecnológica e industrial con la introducción de la electricidad como fuente de energía. Samuel Morse presenta el telégrafo y también se construye la máquina de Babbage, considerada como una antepasada de las computadoras actuales. Este fue un dispositivo adelantado a las posibilidades técnicas de su época. Incluía una memoria, un órgano de cálculo, un órgano de comandos y un dispositivo de operaciones automáticas. En el terreno de la química se descubre el ozono gracias a Christian Frederick Chauvin. Por el otro lado, el matemático Évariste Galois revolucionó las matemáticas con su teoría de grupos. Esta teoría establece un vínculo entre el álgebra y la geometría, y sentó las bases para investigaciones en la química y en la física. Y en la física, Gaspard Coriolis descubre el efecto que lleva su nombre, el efecto Coriolis. Hubo importantes avances en las ciencias de la Tierra con trabajos como el de Charles Lyell, con principios de geología, y de Louis Agassiz, quienes realizaron estudios sobre la evolución de la Tierra y establecieron la existencia de periodos glaciares, respectivamente. Y en cuanto a las ciencias de la vida, se elabora una teoría celular con dos acontecimientos importantes. Primero, el descubrimiento del núcleo celular, y segundo, se demuestra que la célula es el componente fundamental de los tejidos animales. Durante este siglo se dieron muchísimos avances en el terreno de la física, pero uno de los más importantes fue la apertura de una nueva rama de esta, llamada la termodinámica. Entendemos la termodinámica como la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Tanto el calor como el trabajo son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esto permite establecer un equivalente mecánico del calor, es decir, de métodos de transferencia de energía. En 1842, Julius Robert von Mayer establece el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. En 1843, James Prescott Joule establece la medida de caloría, equivalente mecánico de la unidad de cantidad de calor. Más adelante, en 1847, Hermann von Helmholtz va a aportar a la física la noción de energía potencial y el principio de la conservación de la energía. También demostró la electricidad, el calor y el trabajo. El principio de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico o aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. La energía potencial es aquella que poseen los cuerpos por el hecho de encontrarse en una determinada posición en un campo de fuerza. En 1848, Lord Kelvin descubre la escala de la temperatura termodinámica, la cual más adelante llamamos escala Kelvin. En esta escala, el cero es a 230 Celsius. En 1850, Rudolf Emanuel Clausius establece el segundo principio de la termodinámica. Lo que este principio intenta explicar es que si bien todo trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Durante este mismo siglo se dieron muchísimos avances en la medicina. De los más importantes tienen que ver con la anestesia.
¿Por qué? Bueno, durante este siglo se estudió mucho los elementos químicos con los que se podría anestesiar a las personas para las operaciones quirúrgicas. En 1833, John Simpson realiza una anestesia general con cloroformo, sustancia descubierta ese mismo año. En 1842, a través de todos Estados Unidos y Europa, se comenzaron a hacer pruebas de anestesia con éter. Estas pruebas fueron extirpando dientes, tumores y amputando miembros. En 1844, el dentista Herbert Wells realiza la primera anestesia quirúrgica con protóxido de nitrógeno para hacer una extracción dental, aunque más adelante se descubrió que esta sustancia tiene efectos desensibilizadores. Durante este siglo comenzaron a haber investigaciones y avances científicos que permitieron crear la teoría de la evolución. Esta teoría iba en contra de lo que históricamente habíamos entendido como cuál era el principio del hombre y el principio de las especies. En 1859, la teoría del origen de las especies de Darwin fue publicada. En este libro, Darwin plantea que las poblaciones de especies del mundo evolucionan durante el transcurso del tiempo, mediante un proceso conocido como selección natural. Es decir, que los individuos mejor adaptados en un ambiente que ha cambiado pueden producir un cambio morfológico en las siguientes generaciones. Pero esto no fue el único aspecto o el único descubrimiento donde se habló de una posible teoría de la evolución. Por ejemplo, en 1856, John Arcall descubre un esqueleto de hombre neandertal. Este va a ser el primer esqueleto de un hombre diferente al Homo sapiens sapiens. Encontrar un esqueleto como este empieza a formular preguntas en los científicos de este tiempo. Es igual en este siglo donde la tecnología avanza. Por ejemplo, se crea el primer teléfono. En 1861, Johann Philipp Reis logra transmitir sonido a través de un dispositivo de su invención, a una distancia de hasta 100 metros. Este invento lo llamó el teléfono. En las últimas 3 décadas del siglo XIX se notan los progresos en los medios de comunicación, de transporte y de entretenimiento. También, de manera general, el país que más destaca es Estados Unidos. En 1873, el holandés Diederik van der Waals establece la continuidad de los estados líquidos y gaseosos. También el estadounidense e ingeniero Remington produce por primera vez en serie la máquina de escribir. En 1876, Alexander Graham Bell fue el primero en patentar el teléfono, pero en el año 2002 se descubrió que el inventor italiano Antonio Meucci fue el primero que lo inventó en el año 1864. El teléfono o el teletrofono, como él así le llamaba en italiano, fue construido para conectar la oficina de su inventor con su dormitorio y así poder hablar con su esposa mientras trabajaba. En 1877, el alemán Mobius introduce la noción de biocenosis, que es la interdependencia de animales y plantas en un mismo biotopo o ecosistema. En el mismo año, Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, es decir, el primer dispositivo para grabar y reproducir sonidos. Más tarde se llamaría gramófono o simplemente reproductor de discos. En 1882, el alemán Lindemann demuestra la trascendencia del número pi. El número pi es un número irracional y una de las constantes de las matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería. El valor numérico de pi de manera sintética es 3.1416. Ese mismo año, el francés Marey inventa la cronofotografía. La cronofotografía es una antigua técnica fotográfica de la época victoriana que captura e imprime el movimiento en varios frames. Estas imágenes después se pueden convertir en una pequeña animación. En 1883, el belga Benedict, estudiando un huevo, descubre que tanto el óvulo como el espermatozoide aportan la mitad de sus cromosomas al cigoto. También, ese mismo año, el francés Delamere de Bonneville hace circular el primer automóvil con motor de explosión. En 1884, el ingeniero estadounidense Steve Maxim
inventa el fusil automático que, poniéndole sobre una base movible, hace la ametralladora. En Francia, ese mismo año, Chardonnay crea el primer textil artificial. En 1885, el químico francés Pasteur elabora la primera vacuna contra la rabia. Ese mismo año en Alemania, el alemán Bismarck refuta la noción de herencia de caracteres adquiridos y funda así el neodarwinismo. Al iniciar la década de los 90, se realiza el primer vuelo por el francés Clement Ader en el avión que podemos ver en la parte superior. Por otro lado, en Alemania, Emil von Behring descubre el primer anticuerpo, es decir, la antitoxina diftérica. En 1895, el alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. Estos fueron utilizados por primera vez en la mano de su inventor. Por parte de la industria del entretenimiento, los hermanos Lumière inventaron el primer cinematógrafo, es decir, el antecedente de la videocámara. El libro Fundamentos de Geometría del matemático Hilbert, que da lugar a la axiomática actual de la geometría. Marconi, ese mismo año, logra la primera transmisión telegráfica inalámbrica a larga distancia. Para cerrar el siglo, en 1900, el francés Paul Villard descubre los rayos Y, más conocidos como rayos gamma. Por otra parte, el holandés Dries, el alemán Correns y el austriaco Schermark redescubren la obra de Mendel y las leyes de la herencia. El estadounidense Carl Landsteiner descubre, también ese mismo año, los grupos sanguíneos A, B y O. Para finalizar, Ferdinand von Zeppelin prueba su primer dirigible sobre el lago de Constanza.